Buenas tardes, muchachos. Vamos a comenzar con la clase de repaso, ¿ya? Hoy tenemos una clase referente a ejercicios netamente, ya no vamos a hacer teoría, ¿ya? Y vamos a revisar algunos aspectos, más que todo prácticos, sobre los temas que hemos visto de química a lo largo de este ciclo, ¿ya? Eh, Como les decía, no vamos a hacer teoría, ya, no vamos a hacer más teoría. Simplemente vamos a rescatar los conceptos que hemos estado viendo y lo vamos a aplicar en la resolución de problemas, ¿ya? Así que eso va a ser esta semana, solamente una semana de resolución de problemas de química, ¿ya? Entonces ahorita empezamos, ¿no? Bien. Ahí está la semanita de repaso, ¿ya? Vamos a comenzar resolviendo algunos problemas, ¿ya? Eh, a ver, por sugerencia de la jefa del curso de química, vamos a resolver primero unos problemas que son, digamos, más importantes, obligatorios necesariamente, porque son 40 problemas los que vamos a intentar resolver en estas 2 horas, ¿ya? Pero que obviamente, tal vez, no sé, puede ser que no llegamos a resolver todo. Igual les voy a dar las claves para que ustedes también practiquen, ¿ya? Pero los que sí, hay 4 problemitas que son obligatorios resolver, ¿ya? Entonces ahorita eh, eh, voy a pasar con ellos, que son de estos de aquí, ¿ya? Pues con esto vamos a empezar, ¿ya? Bien. Entonces acá nos habla sobre los fuegos artificiales, que son vistosos, agradables a la vista, sobre todo en la noche, dice, por los colores que emite. Sin embargo, se sabe que a través de ellos se contribuye al calentamiento global y a la liberación de partículas muy finas, afectando la calidad del aire, poniendo en la salud pública, etc. Los diversos colores que se observan se debe a la absorción de energía por determinados átomos y su posterior emisión de energía equivalente a los colores de la radiación electromagnética. Con respecto selecciona la alternativa que contiene al científico que planteó el fenómeno de absorción y emisión a través de los átomos. Eh, Nosotros, aunque no en la teoría atómica, en la estructura atómica específicamente, no damos mucho en los principios de, de los diversos modelos atómicos que se deberían tener en cuenta, ¿no? Debido a que es más que todo un recorrido un poco histórico y a la vez también especializado, porque necesitamos de un conocimiento previo, que es la mecánica cuántica, por lo menos en unos primeros principios, ¿ya? Entonces, explicarlo más o menos a detalle no ha sido posible en los ciclos preuniversitarios en general, por lo que se tiende a hablar un poco a la ligera de estos modelos atómicos, ¿ya? Entonces, con lo mínimo de información que te podemos dar al respecto y que también tú puedes también consultar en los libros de texto, incluido el libro de texto que tiene la propia universidad a través del centro preuniversitario,
Tú puedes encontrar ahí un detalle bastante importante sobre uno de los modelos que aquí indica, que es el modelo de Bohr, que es precisamente el modelo que habla sobre la absorción y emisión de energía a través de los átomos. ¿Ya? Eh, el detalle es que para conocer este modelo, necesitamos que ustedes tengan por lo menos un nivel de física universitaria ya tomada, porque si no, pues entenderlo así de rajatabla es bien difícil. ¿Ya? Lo que sí te podemos decir ahorita mismo es que hablar de absorción y emisión de energía a través de los átomos no lo hizo Thomson porque Thomson, eh, primero, él decía que los electrones eran como si fueran pasas dentro de un pastel, ¿no? Entonces, no hablaba de que esos electrones se movían, eran para él prácticamente fijos, ¿ya? Entonces, ni hablar, no había absorción ni emisión, para nada, ¿ya? Dalton tampoco hablaba de electrones, porque Dalton hablaba de átomos, pero no hablaba de sus partes, ¿ya? O sea, no hablaba de las partes que tenía un átomo, hablaba de el átomo en sí. Para él era digamos, una esfera rígida que no tenía partes, ¿ya? Y cada una de esas esferas tenía de repente una particularidad, ¿no?, específica y diferenciadora en cada átomo, pero no tenía partes. Él no sabía que tenía electrones, que tenía protones, que tenía neutrones, no sabía eso. Así que el modelo de Dalton, pues, no tendría sentido hablar aquí de que se planteaba un fenómeno de absorción de energía a través de los electrones, ¿no?, que son los que precisamente eh, son los que emiten energía y lo podemos percibir por medio de luces, ¿no? Claro, esos son millones y millones de átomos que van liberando energía y eso se traduce en una cierta longitud de onda y eso lo vemos en nuestros ojos con un determinado color, ¿no? Ahora, Rutherford tampoco hablaba de eso. Rutherford, si bien planteó un modelo un poco más interesante que Thomson, él ya había diferenciado las partes del átomo, ya había decía que tenemos un núcleo, que eh, teníamos fuera de ellos electrones y todo eso, pero no hablaba de las transiciones electrónicas, no hablaba de que estos fenómenos se daban, ¿no?, de absorción y emisión. Aunque posteriormente, ya en esa época, se tenían indicios de que los átomos podían absorber energía, llegar a estados de alta energía, conocidos como estados excitados, y luego volvían a su estado de más baja energía, liberando fotones, ¿ya? Pero Rutherford, su objetivo no fue brindar alguna explicación lo suficientemente buena para ese fenómeno, sino que trató de explicar de que el átomo no era una esfera que tenía partículas incrustadas, sino que tenía partes. Y esas partes posteriormente se determinó que era un núcleo y la nube electrónica, ¿ya? Pero no fue su objetivo hablar de la absorción y emisión de energía. Incluso eh, en este, en este modelo, el primer error que se tuvo fue realmente el fenómeno de liberación de energía, de emisión. Porque cuando se hacen girar partículas que están cargadas, como son eh, los átomos, junto con las partes los núcleos que son positivos y los electrones que son negativos, eh, en ese proceso, al momento de moverse uno alrededor del otro, pierden energía. Entonces, constantemente el electrón debería estar perdiendo energía y con el tiempo, pues decaería en el núcleo y desaparecerían los electrones. O sea, los electrones caerían en los núcleos y desaparece el átomo. Entonces, no tendríamos materia aquí en el universo, materia estable, porque toda la materia, su fin sería que sus electrones decaigan en el núcleo. Y eso pues realmente no pasa, ¿no? Entonces, para hablar de ese fenómeno de emisión de energía, de pérdida de energía de los electrones al momento de acercarse o alejarse del núcleo, eh, Bohr implementó
los primeros principios en ese tiempo de la mecánica cuántica para poder explicar ese fenómeno de absorción y emisión de energía. Él decía que no podían absorber ni emitir todas las energías que quisieran, sino ciertas cantidades. Había entonces una restricción en la emisión y en la absorción de energía en los electrones y en los átomos en general. ¿Ah? O sea que ese proceso a Bohr, o mediante la explicación de Bohr, eh, se tuvo pues eh, una explicación ya a por qué la materia era más estable, o era lo suficientemente estable, porque casualmente teníamos ya átomos que tenían partes que no tenían una interacción tan poderosa. Por ejemplo, los electrones no caían en los núcleos. Entonces no había una atracción tan fuerte de esos núcleos hacia los electrones, sino que los electrones vivían en un ámbito alejados, digamos, entre comillas, de los núcleos, pero no demasiado, ¿no? Convivían, ¿ya? Podían moverse en niveles que solamente se permitían, ¿ya? Y que casualmente Bohr, a través de la mecánica cuántica y del principio que había explicado en ese tiempo Planck, pudo darle una explicación ya completa a su modelo. Y fue él el primero que explicó esa absorción y esa emisión de energía aplicada a su modelo atómico. ¿Ya? Él postuló tres cosas, ¿ya? Y esas tres cosas, específicamente, el postulado número 3 fue el que valió, pues, el, el proceso, explicó el proceso de emisión y absorción de energía en los átomos, ¿no? Él decía, pues, que la diferencia de esa energía tenía que ser igual a la constante de Planck multiplicada por la frecuencia, ¿no? Pues coincidía exactamente con lo visto experimentalmente, principalmente con los átomos de hidrógeno. Y fue una revolución que gracias a esa teoría, a este modelo, eh, pudo entenderse cosas que con los modelos anteriores no se tenían pensado, ¿no? Por ejemplo, el espectro de emisión y de absorción de algunos elementos se podían explicar mediante la teoría de Bohr, ¿no? Entonces aquí la respuesta sería de Bohr, ¿no? ¿Por qué no Rödinger? Rödinger, en realidad Rödinger también tendría alguna, algún mérito en explicar la absorción y emisión. Su modelo también lo puede explicar, no hay ningún problema, pero fue posterior al labor, ¿no? Por eso es que acá el que planteó, digamos, por primera vez este fenómeno fue Bohr, antes que Rödinger. Rödinger también hay un planteamiento acerca de la absorción y la emisión, pero fue en base a lo que había dicho Bohr, ¿no? Digamos que el modelo de Rödinger es un modelo amplificado, mejorado del modelo de Bohr, ¿no? Bien. Esa pregunta también, digamos que está dentro de las preguntas obligatorias. Nos dicen que es importante leer todas las fichas técnicas de las sustancias tóxicas químicas cuyos cambios de estado dependen de la temperatura y la presión. Así tenemos que a ciertas condiciones la presión, el yodo, dice, sublima de 25 a 30 grados, el ozono se congela a menos 192 grados centígrados y el mercurio funde a menos 39 grados centígrados. El azufre rómbico hierve a 113 grados centígrados. Al respecto, eh, relacionen los cambios físicos de las sustancias mencionadas con la denominación de la temperatura a la cual suceden los cambios. A ver, el cambio de yodo molecular de sólido a gas, eso se llama sublimación, ¿no? Entonces acá hablaríamos de un punto de sublimación, ¿no? El punto de sublimación. El cambio del ozono líquido a ozono sólido es un punto de congelación, ¿no?
El cambio de mercurio sólido a líquido, ese es punto de fusión, ¿no? Y el cambio del azufre rómbico de líquido a gas es ebullición, ¿no? Entonces ya está definido, ¿sí? Todos ellos son cambios físicos, ya no involucran pues, una transformación química, no involucra un enlace químico en ninguno de los casos. El yodo sigue siendo yodo luego de haber pasado por un proceso de sublimación. El ozono sigue teniendo 3 átomos de oxígeno de pasar del líquido al sólido. Igual el mercurio, de sólido al líquido, o sea, al fundir, él sigue siendo mercurio, no cambia su composición, sigue siendo la misma. Y el azufre rómbico pasa de líquido a gas a través de la ebullición, pero sigue teniendo 8 átomos de azufre y siguen todos los átomos teniendo el mismo tipo de enlace, no cambia, ¿no? Entonces acá la respuesta sería la C, ¿no? Nos dice que hay un mecanismo de hidrógeno y de monóxido de nitrógeno. La forma nitrógeno gaseoso y vapor de agua. Al estudiar el mecanismo, se encuentra que cada reactante presenta un orden parcial igual a 1. Entonces yo podría definir ya su ley de velocidad, ¿no? ¿Cuál es la ley de velocidad? La velocidad es igual a la constante de velocidad multiplicada por los reactivos, la concentración de ellos, ¿sí? Estos son los dos reactivos, elevado a su orden parcial. En este caso, el orden parcial, dice, es igual a 1, ¿no? Entonces, no coincide con sus coeficientes estequiométricos. Esto es muy probable, no es nada, no es nada que te debe llamar la atención, porque los coeficientes estequiométricos no son necesariamente iguales a los órdenes parciales de reacción, ¿ya? Los órdenes parciales de reacción se obtienen experimentalmente, no necesariamente se atribuyen a los coeficientes. A veces en las reacciones de un solo paso, o también llamadas concertadas, coincide la estequiométrica con los órdenes parciales, ¿no? Pero en la mayoría de casos es preferible siempre medir este valor a través de los experimentos, ¿ya? Entonces, hallar los valores de alfa y beta, que son los órdenes parciales, experimentalmente, ¿ya? Que obviamente no necesariamente van a coincidir con los estequiométricos. En los problemas de admisión, esto se va a tratar de cubrir. O sea que siempre si es un solo paso, a menos que diga lo contrario, como es este, los órdenes parciales tienen que ver con el coeficiente, ¿no? Pero aquí claramente se está diciendo que se ha estudiado el mecanismo y se ha encontrado que cada reactante presenta un orden parcial de 1, ¿no? Pero se lo está diciendo. Pero si no te hubiese dicho esta pequeña oración, entonces tú lo que asumías era que el orden parcial del hidrógeno es 2 y el orden parcial del monóxido de nitrógeno es 2, ¿no? Pero aquí te está diciendo que su orden parcial es 1. Ahora dice, señala la incorrecta. Dice, es una reacción compleja porque se lleva a cabo en más de una etapa. Es muy probable, ¿no? ¿Por qué podemos decir que es una reacción compleja? Porque primero, lo que vemos aquí es la reacción global. Esta de acá, ¿no? Es la reacción global. Es toda la reacción, sumada con todos los pasos que tiene. Si es una reacción que tiene 10 etapas, pues la suma de las 10 nos da eso que está ahí, ¿ya? Ahora, ¿qué más? ¿Qué más nos da indicios de que es una reacción compleja? De que no coinciden los coeficientes con los valores de orden parcial. Eso es muy común, ¿no? En las reacciones complejas, los órdenes parciales no coinciden con los coeficientes estequiométricos, ¿no?
Entonces acá está diciendo, al estudiar el mecanismo de reacción, la reacción es compleja. Sí, es compleja. Se lleva a cabo en más de una etapa. Sí, esto es verdad. ¿No? Porque las reacciones complejas se llevan a cabo en 2, 3, 4, etcétera, etapas. ¿No? Se trata de una reacción de segundo orden global, sí. Si estos son sus órdenes parciales, la suma de órdenes parciales nos da el orden global. ¿No? En este caso, el orden global sería 2. O sea que es una reacción de segundo orden. ¿No? La unidad de la constante cinética es litros por mol por segundo. Sí. Recuerden que si esta es la ley de velocidad, y estos son concentraciones, ¿sí? Vamos a poner acá. ¿Ya? Yo quiero hallar la velocidad en que se mide en química en molar por segundo. ¿Está bien? ¿Cómo se mide la concentración? Molar, pues. Y acá también molar. Entonces vamos a despejar para hallar K. ¿Ya? Entonces este es molar por segundo. Todo esto lo dividimos entre molar al cuadrado. Y esto es igual a acá. ¿Está bien? Entonces, 1 molar. Entonces sería eh, segundo por molar. ¿No? Ahora, todo esto es sobre 1 entre segundo por molar. Pero molar es, ¿qué? ¿Te acuerdas? Es mol por litro. ¿Sí? Es mol por litro. Entonces, ¿qué sería 1 entre molar? Sería litro por mol. ¿Sí? Sería litro por mol por segundo. ¿Sí? Y si eso lo pasamos a exponente, sería litro por mol a la menos 1 por segundo a la menos 1. ¿Sí? Y ya está. ¿No? Correcto. Está bien. La velocidad de reacción es 0,4 molar por segundo. Si su K es igual, o sea, su constante cinética es 10 molar a menos 1 por segundo a la menos 1, la concentración tanto de hidrógeno como de monóxido de nitrógeno es 0,2. Eso lo encontramos reemplazando en la ecuación de ley de velocidad. ¿Sí? Si la ley de velocidad es esta, ¿no? La constante, que vamos a hallar la constante aquí, ¿no? Nos dice que es 10, ¿no? 10. La concentración de hidrógeno y de monóxido de nitrógeno es 0,2. ¿Ya? 0,2 por 0,2. Ya está. ¿Cuánto nos da esa velocidad? A ver, este se va. ¿Sí? Sería 4 por 10 a la menos 1. ¿Esto cuánto es? 0,4 molar por segundo. Esa sería la velocidad. ¿Está bien? Sí, está correcto. Es la última, dice. Su ley de velocidad se expresa como velocidad de reacción es igual a la constante por la concentración de nitrógeno por la concentración de agua al cuadrado, ¿no? Porque lo está expresando en función a los productos. Los productos tendrían influencia en la velocidad de reacción. Podría ser, ¿ya? Pero no es tanta la influencia como sí la tienen los reactivos, porque son casualmente los que generan la fuerza motriz para que se dé la reacción. Los productos pues no genera, aunque de repente pueda haber interacción entre ellos en algún momento y tal vez perturbar un poco a los reactivos cuando se está dando la reacción, ¿ya? Pero su influencia no debería ser demasiado grande, ¿ya? Debería ser moderada a casi nula. Entonces, por eso que la ley de velocidad se estipula principalmente en función a la concentración de los reactivos, que son los que dan origen a la reacción, ¿ya? Y no en función a los productos.
Entonces eso está mal escrito porque la ley de velocidad está en función principalmente de la concentración de los reactivos, no de los productos. Por lo tanto, entonces, la respuesta es la E. ¿Ya? A ver, dice que la mayor parte del agua de lluvia tiene un pH de 5,6 a 5,8. Es un pH, digamos, moderadamente ácido, no tan ácido. ¿Ya? Y es debido a la presencia de ácido carbónico, que es importante mencionar que el ácido carbónico es un ácido, para la redundancia, pero es un ácido bastante débil, ¿ya? Que se forma por reacción del anhídrido carbónico, o sea, el CO2 y el agua. ¿Ya? Los valores de pH por debajo de 5,6, que en este caso sería eh, un valor extremo de la acidez del ácido carbónico, ¿ya? Por debajo de 5,6 se considera ya lluvia ácida. Por otro lado, las aguas, dice, de algunos arroyos tienen un pH igual a 7,9, un pH básico, porque han interactuado con ciertas sustancias que incrementaron su pH en algún momento. ¿Ah? ¿Qué puede ser? ¿A qué se puede deber esto? Bueno, tal vez es que en ese lago o laguna hay yacimientos de algún mineral que proporcione iones oxidrilo en solución. Y eso es lo que precisamente hace que aumente el valor de pH, se vuelva alcalino. ¿Ya? Bueno, marque verdadero y falso para las siguientes proposiciones. Dice, si un lago presenta pH de 6,5, se debe considerar como saludable para la vida acuática. Eh, la vida acuática, en general, debe tener un pH cercano a 7. 6,5 podría ser un extremo, ¿ya? Un extremo permitido, por si acaso, ¿ya? Pero por debajo de ese valor, ya es malo. Ya no se tiene una vida acuática saludable, ¿ya? Podría existir, sí, pero la acidez ya es, de repente ya te puede causar estragos, ¿ya? Pero 6,5, perfecto, ¿ya? Lo más cercano a 7 posible. Si se mide el pH de una muestra de agua de lluvia, y es de 4,5, ¿se puede decir que tiene ácido sulfúrico y ácido nítrico? Acá decía que por debajo del 5,6 se denomina lluvia ácida. Ahora tendrías que recordar quién conforma la lluvia ácida. ¿Sí? La lluvia ácida la conforman dos principales ácidos, el ácido nítrico y el ácido sulfúrico, ¿ya? Estos dos provienen de las emisiones de algunos gases, como es el caso del dióxido de azufre para el ácido sulfúrico y los óxidos de nitrógeno para el caso del ácido nítrico, ¿no? Estos dos son emitidos directamente a la atmósfera, por lo tanto son contaminantes primarios, ¿ya? Entonces, si se mide el pH del agua de lluvia y es de 4,5, se puede decir que contiene ácido sulfúrico o ácido nítrico, sí, porque esos son los responsables de disminuir el pH de las aguas. Habíamos hablado de un rango óptimo que es 6,5, pero ese 6,5 por debajo de ese valor es malo. El 4,5 está muy por debajo, ya es así. Si el agua de algunos arroyos supera el valor de pH de 7, es porque ha entrado en contacto con una base. Sí, porque recuerda que dentro de la escala de pH, ¿no? Tenemos que 7 es el centro, es un valor neutro, ¿no? Por encima de 7 es básico y por debajo de 7 es ácido.
¿Ya? Si acá dice que supera el valor de 7, entonces está contando con una base. Sí, ¿ya? Porque las bases son los que proporcionan las sustancias que tienen este comportamiento, digamos, de tomar los protones, o los iones hidrógeno en este caso, hacia sí mismos para poder neutralizarse a través de la formación de moléculas de agua. Eso según la teoría de Brother-Lewis, la teoría de Arrhenius, ¿no? Las bases tienen esa particularidad de, en medio acuoso, liberar grupos oxidrilo, como es el caso de todos los hidróxidos solubles. Y para el caso de la teoría de Brother-Lewis, tendría que ser definido como aquella sustancia que es capaz de aceptar, ¿ya? De recibir un ion hidrógeno, ¿ya? Entonces, eso también es una base. ¿Está bien? Correcto. Entonces, acá esto estamos de acuerdo, ¿no? Si tiene un pH mayor a 7, pues evidentemente he tenido contacto con alguna base, ¿ya? Por lo tanto, la respuesta será la A, ¿ya? Bien. Ahora sí, ya cumplimos con estos 4 obligatorios, ¿ya? Vamos a ir con algunos de ellos, ¿ya? Para repasar todo. Vamos a empezar con esto. Para recordar los primeros temas, ¿no? A ver, dice que a nivel del mar la presión atmosférica es 1,01 por 10 a la 5 pascal. En el Nevado de Pasturillo, situado a 5.240 metros sobre el nivel del mar, la presión atmosférica es de 475 milímetros de mercurio. Dicho nevado está afectado por el calentamiento global. ¿Cuál es la diferencia de presiones en atmósferas de ambos lugares? Bueno, recuerda que aquí, aunque no me están dando la equivalencia, este 1,01 por 10 a la 5 pascal, ¿no? Es la presión a nivel del mar. ¿Ok? A nivel del mar. ¿No? ¿Ya? Vamos a decir la presión 1. ¿Ya? Y acá le ponemos la presión 2 por encima del Pasururi, es 475 milímetros de mercurio. ¿Está bien? Ya. Ahora tengo que recordar los factores de equivalencia. ¿Sí? Los factores de equivalencia. ¿A cuánto equivale una atmósfera en pascal? Haciendo memoria, recuerda. A ver, haciendo memoria. ¿Cuánto es un pascal? ¿No? O mejor, una atmósfera en pascal. ¿Ya? Si tú recuerdas cuánto es una atmósfera, ahora, también tendrías que recordar que el pascal es la unidad del Sistema Internacional para la Presión. ¿Sí? Y ya redondeando, pues tiene este valor, ¿no? Es 1,013225, pero bueno, ya redondeando sería 1,01. ¿Ya? Esa es una atmósfera, ¿está bien? Una atmósfera, ¿ya? Es 1,01 aprox por 10 a la 5 pascales, ¿ya? Ya está. Entonces este es mi primer factor. Y mi segundo factor sería que en una atmósfera es 760 milímetros de mercurio, ¿ya? Entonces hago mi factor de conversión. Perdón, ¿ya? Entonces lo multiplico por acá. Recuerda, ¿qué es lo que tenía que tener el factor de conversión? Lo que quiero sobre lo que tengo, ¿sí? ¿Qué es lo que quiero? Quiero atmósferas, ¿ya? Quiero atmósfera. Entonces arriba va una atmósfera. Entonces una atmósfera es igual a ¿cuántos pascales? 1,01 por 10 a la 5 pascales. Pascal con pascal se va y me queda ya una atmósfera.
Sí, una atmósfera. ¿Ya? Entonces la primera presión ya está. La segunda, igual, por factor de conversión. Lo que quiero sobre lo que tengo. ¿Qué es lo que quiero? Quiero atmósferas, una atmósfera. ¿Qué es lo que tengo? 760 milímetros de mercurio. ¿Ya? Pues adiós milímetro de mercurio, adiós milímetro de mercurio. Y tendríamos que dividir este 475 entre 760. ¿Para obtener qué cosa? Para obtener el valor de la presión número 2. O sea, 475 entre 760, que nos da 0,625, ¿no? 0,625. Ya, esto es atmósferas. ¿Está bien? Ya. Entonces, la diferencia será presión 1 menos presión 2, ¿no? Y este es igual aquí a 1 menos 0,625. Claro, este es 0,375. Está bien. ¿Ya? Atmósferas. Correcto. Entonces la respuesta será la E. ¿No? Ahí está. Estamos utilizando factor de conversión aquí en este ejercicio. En la número 2 dice el valor numérico de la densidad de una muestra de diamante expresada en un sistema internacional es 3500 de la densidad. Entonces la densidad del diamante es igual a 3500. En este caso, para el sistema internacional, sería kilogramos por metro cúbico, ¿está bien? Ya, porque dice unidades del sistema internacional. ¿Ya? Recuerda que densidad es masa entre volumen, masa kilogramo y volumen metro cúbico. Y me pide que determine este valor en miligramos por mililitro. ¿Ya? Entonces, otra vez, factor de conversión. ¿Ya? Lo podemos pasar primero a gramos y después a miligramos. ¿Está bien? Entonces, primero voy a eliminar kilogramos. ¿Está bien? Lo que quiero es arriba. ¿Sí? Entonces sería 10 al cubo gramos equivale a 1 kilogramo. ¿Está bien? Entonces va kilogramo con kilogramo. Listo. Segundo factor. Necesito que lo transformemos a litros. ¿Ya? De metro cúbico a litros. ¿Ya? Entonces lo que quiero es litros. ¿Ya? 10 al cubo litros. ¿Está bien? O sea, 1000 litros es un metro cúbico. ¿Ya? Es un metro. Perdón, acá estoy al revés. ¿Ya? Ya. Como acá está dividiendo, acá sería primero arriba, ¿ya? Un metro cúbico es 1000 litros, 10 al cubo litros. ¿Está bien? Ya está. Porque ese factor está al revés. Bueno, es que recuerda que se está dividiendo acá. No está multiplicando, está dividiendo. Porque le hemos dado la vuelta. ¿Ya? Entonces, ahora ya va a estar en qué? Pues ya va a estar en litros. ¿Ya? Entonces, mira, qué casualidad de la vida. Da lo mismo, ¿no? ¿Sí? Da lo mismo. ¿Ya? Está en gramos por litro. O sea que este diamante es 3500 gramos, ¿ya? Por litro. ¿Eh? Gramos por litro. Ahora, yo necesito en miligramos. ¿Ya? Entonces lo transformo. 1 miligramo es 10 a la menos 3 gramos. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces va este de acá. Segundo factor. Segundo factor. Entonces quiero mililitros. Sería entonces arriba
lo que tengo, que sería 1 litro, y 10 al cubo mililitros. ¿Ya? Se va al litro, entonces, adiós litro. ¿Ya? Entonces sería el mismo valor, miren, ¿ya? Porque 10 a la menos 3 por 10 a la 3 es 10 a la 0, 10 a la 0 es 1. Entonces tendríamos que la densidad del diamante es igual a 3500 miligramos por mililitro. ¿Sí? Que esto en notación científica, acá la coma, 1, 2, 3. Sería 3,5 por 10 al cubo. Miligramos por mililitro. Ya está. Terminado. ¿Ya? Entonces la respuesta sería la E. ¿Ya? Ahí está. ¿Ya? Estamos refrescando en los temas donde usábamos factor de conversión. ¿No? Vamos a ese bendito factor de conversión. ¿No? Entonces, a ver, ejercicio 3. Tenemos, dice, un experimento de difusión de gases, ¿no? Se pone en un lado cloruro de hidrógeno y en el otro amoníaco. Entonces, dice, al respecto seleccione la alternativa que contiene la proposición o las proposiciones incorrectas, ¿no? Dice, se utilizó dos compuestos con similares propiedades y su unión es de tipo física. A ver, la unión que tiene este aparatito, ¿ya? No es de naturaleza física, ¿eh? Porque si no, no ocurriría la formación del compuesto gaseoso blanco, que es el cloruro de amonio, ¿ya? Porque casualmente estos, cuando se encuentran, ¿ya? Forman un halo de color blanco. Ese halo de color blanco es este, el cloruro de amonio, que se ha formado, ¿ya? ¿Ya? Entonces, su unión es de tipo física, no, es de tipo química, ¿ya? Y son compuestos de similares propiedades, ¿no? Porque uno actúa como un ácido en solución acuosa y este actúa como una base en solución acuosa. Son de distintos, todo son compuestos diametralmente opuestos, ¿no? Tienen propiedades muy distintas, ¿no? Dos, el cloruro de hidrógeno y el amoníaco predominan las fuerzas de atracción. Eh, ¿Qué fuerzas de atracción podría entenderse aquí dentro del cloruro de hidrógeno y el amonio? Y el amoníaco, perdón. Ahí esos átomos están unidos mediante eh, fuerzas de atracción, ¿no? Con fuerzas de atracción me imagino que se refiere a las fuerzas de interacción intramoleculares, ¿no? Entonces, el cloruro de hidrógeno y el amoníaco no resultan directamente de esas fuerzas, resultan de una unión química, ¿ya? Y cuando se encuentran esos dos gases y forman ese halo blanco, pues se comprueba realmente que se ha formado una reacción. Y se ha vuelto a formar nuevos enlaces, ¿no? Entonces no podemos decir que provengan fuerzas de atracción, ¿no? Eh, si lo queremos ver desde el punto de vista físico, ambos son gases, muchachos, y en los gases las fuerzas de atracción no predominan, más bien predominan las de repulsión, ¿ya? Entonces, eso también, desde el punto de vista físico, también es falso, ¿no? La unión del cloruro de hidrógeno con el amoníaco forma un compuesto ternario. ¿Por qué sería ternario? Porque tiene tres átomos distintos, ¿ya? El caso del cloruro de amonio
tiene 3 átomos distintos, ¿no? El nitrógeno, el hidrógeno, hidrógeno. No importa que sean 4, ¿eh? Es un solo elemento. Y el cloro, ¿ya? Estos 3, este más este, ¿ya? Todos estos clasificaría el cloruro de amonio como un compuesto ternario, ¿ya? Porque tiene 3 cosas distintas. El cloruro de hidrógeno y el amoníaco son compuestos moleculares por estar formados por no metales, correcto. Recuerda que la denominación molécula es estricta para enlaces covalentes, para sustancias que han formado enlaces de tipo covalente, ¿ya? Y estos enlaces covalentes principalmente se dan entre no metales o entre elementos de electronegatividades bastante cercanas. Entonces, en este caso no va a haber formación de iones, por lo tanto los elementos van a compartir sus electrones. Y eso es, en primeros principios, en donde se habla del enlace, ¿ya? De un enlace no metálico, entre dos no metales, de naturaleza covalente, y que precisamente describen a los compuestos que está mencionando aquí el problema. Tanto el cloruro de hidrógeno como el amoníaco son compuestos moleculares y por lo tanto presentan enlace covalente, ¿ya? ¿Están formados por no metales? Sí, porque comúnmente ese enlace covalente se da entre no metales. ¿No? Se da entre metales. No se da entre metal y no metal. Se da principalmente o generalmente. Mejor es esa palabra antes que principal. Generalmente, la unión química se da entre no metales, en un enlace químico tipo covalente, ¿ya? Bien, entonces este también es cierto. Nos están pidiendo las falsas, la 1 y la 2, ¿no? La respuesta sería la A, ¿ya? Bien, según la composición de la materia, esta se puede clasificar como sustancia simple, le han puesto una S mayúscula, sustancia compuesta, una C mayúscula, mezcla homogénea, MHO minúscula, y una mezcla heterogénea, MHE, una E minúscula, ¿no? Al respecto, para las siguientes listas y en ese orden, seleccione la clasificación correspondiente. A ver. Gas natural de calidad, de uso doméstico en las viviendas. El gas natural, recordando la clase de recursos naturales que vimos la semana antepasada, hablábamos de que el gas natural es principalmente metano, ¿ya? Principalmente metano. Pero, al decir principalmente, no quiere decir que su composición se acerque al 99.9%. No, ¿ya? Su porcentaje de metano varía entre 70, 60 a 90%. El resto puede ser cualquier otro gas, incluyendo algunos gases que son corrosivos como el sulfuro de hidrógeno, ¿ya? Entonces, no podemos clasificar al gas de cálida como un compuesto ni como una sustancia simple, sino más bien como una mezcla tipo homogénea, porque no se ven las partes que lo contienen, ¿no? Todos los gases están mezclados en un solo gas, ¿sí? Mezclado homogéneo. El gas ozono, usado para la desinfección de efluentes y efluentes en piscicultura. El gas ozono, ¿no? Es el O3, ¿sí? ¿Recuerdas la fórmula de ese compuesto? Es O3. Este O3 es de naturaleza elemental, ¿ya? Es un alótropo del oxígeno, ¿sí? Es otra de las formas que tenemos aquí en la Tierra que se encuentra el oxígeno. Así como el carbono se puede encontrar
bajo la forma cristalina en diamante y en grafito, igual el ozono y el oxígeno son primos hermanos, ¿ya? Son al otro, ¿ya? Entonces, la forma de que se encuentre ese elemento aquí en la Tierra, ¿ya? Bien, entonces, ¿cómo la clasificamos? Si es una nota por oxígeno, es un elemento, es una sustancia simple, ¿ya? Lo clasificas como S, ¿ya? S. El yeso empleado en moldes de tales debido a su flexibilidad y endurecimiento. Bueno, aquí el yeso, ¿no? El yeso como tal, no como mineral, sino como compuesto, es el sulfato de calcio, ¿ya? Ese es el yeso. Eh, Sulfato de calcio pues hidratado, por si acaso. Puede estar este yeso de forma natural, en algunos casos, pero otros se puede sintetizar, ¿ya? Mm. Ahora, no sé a qué específicamente se refiere, pero en cualquiera de las dos circunstancias lo podemos considerar una sustancia compuesta, ¿ya? Eh, sí, ¿no? Porque no tendríamos otra acción, porque además, si es de tipo natural, claro, contiene otras partes, otras cosas, ¿no? Pero si es de origen sintético, ahí sí podemos asegurarnos de que sea sulfato de calcio, pues al 99,9%. Y igual entra en la clasificación de sustancia compuesta, ¿sí? Es una sustancia compuesta, pero no lo puedo considerar una mezcla. Me refería a eso cuando es en forma natural, ¿ya? Entonces, habría que diferenciar eso, ¿ya? Bien, eh, entonces acá compuesto, ¿ya? El jugo de piña tiene propiedades diuréticas. El jugo de piña es una mezcla, ¿ya? ¿Por qué es una mezcla? Porque tiene varias partes. Además, hay partículas que sedimentan y eso ocasionaría que el sistema se divida en dos partes, o en tres tal vez, entonces, dependiendo de la cantidad de partículas que tiene. Partículas que están sedimentadas, partículas que están en suspensión, que no han logrado asentarse, y partículas lo suficientemente pequeños que contienen solutos, ¿no? En ese determinado solvente que generalmente es agua, ¿no? O sea que habría por lo menos más de una fase existe, entonces no podría clasificarla como una mezcla homogénea, porque si tú te sirves un jugo de piña y lo dejas hasta mañana en, en tu mesa, vas a ver que se ha sentado, y ahí tienes dos fases. Entonces inmediatamente viene a la mente, ya, pues si tiene más de una fase, pues no puede ser homogénea, es heterogénea, ¿ya? Es para que te hagas una idea de lo que se ve ahí, ¿ya? Listo, entonces, la respuesta sería la C. Bien, pasemos a la número 5. Dice, los elementos químicos se pueden presentar mediante, o se pueden representar mediante su núcleo. Ahí está su núcleo. Me piden verdadero y falso. A ver, A y B son isótopos del átomo neutro del cloro. Ya, si son isótopos, tienen el mismo Z, ¿ya? Son isótopos, ¿no? Eh, si tienen el mismo Z, los tres, mira, los tres tienen el mismo Z, ¿no? Lo que pasa es que a él yo no lo podría considerar como isótopo porque es una especie cargada. Los isótopos son átomos que tienen el mismo valor de Z, pero distinto valor del número atómico, ¿ya? Entonces, si te das cuenta acá, el número, el número de masa, perdón, el número de masa es distinto, ¿no? Para esto, para A y B, ¿no? Es distinto.
¿no? Pero su número atómico, el Z, es exactamente el mismo. O sea, la diferencia está en el número de neutrones en el núcleo, ¿cierto? Pero dice que A y B son isótopos del átomo neutro del cloro. Sí son isótopos del átomo neutro, ¿no? Sí son. C presenta 17 protones y 16 neutrones. A ver. Primero, el número de protones, ¿ya? En el caso de los... Este es un ion, ¿eh? ¿Ya? En el caso de un ion, junto con el número de electrones, es distinto, ¿ya? Es distinto, ¿ya? Ahora, ¿cómo yo hallo el número de protones en un ion? Esto es igual al Z. Y el número de electrones es el Z menos la carga que tiene ese ion, ¿ya? Entonces, acá yo digo, ¿cuánto es el valor de Z para hallar los protones? Z es igual a 17. Entonces tiene 17 protones. El número de electrones dice que es Z, que es 17, menos la carga. La carga es menos 1, o sea, menos 1. Sería 18. Entonces el número de electrones y el número de protones no coinciden en un ion, ¿ah? En este caso, los electrones son más que los protones, por eso su carga es negativa. Entonces acá dice, ¿presenta 17 protones? Sí. ¿Presenta 16 electrones? No, 18, falso, ¿no? Las tres especies tienen el mismo número de neutrones. A ver, si las tres especies tendrían el mismo número de neutrones, ¿no? Entonces no serían isótopos, ¿está bien? No serían isótopos. Es una cosa que se conoce como isótomos, ¿no? Hemos dejado bien claro que A y B son isótopos porque tienen el mismo valor de Z y distinto valor del número de masa. Y el número de masa no depende solamente y exclusivamente del número atómico, sino también depende de los neutrones. Yo podría decir que en el caso del cloro que está en B, él tiene 2 neutrones más que, perdón, tendría 22 neutrones. Y en el caso de este de aquí, el de A, pues tendría neutrones. Vamos a calcular directo, mejor, en vez de poner el ejemplo numérico. Este sería 18 neutrones, ¿ya? Y este tendría 20, ¿sí? ¿Sí? Ahí está. Entonces tendría dos más, sí, dos neutrones más. No tienen el mismo número, distintos, ¿ya? El ion, pues el ion tiene la misma cantidad de neutrones, ¿no? Tiene 18, ¿no? Pero no podemos decir que los tres son iguales, ¿no? Falso. La respuesta sería la D, ¿no? Bueno, tenemos al manganeso, dice Z igual a 25, ¿ya? Me pide la proposición correcta. Su configuración electrónica dice que es esa. A ver, vamos a corroborar. ¿Ya? Si tengo manganeso 25, ¿ya? Entonces digo 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, ahí van 10, 20, 3D5, 25. ¿Está bien? Ahí está. Entonces, ¿coincide? Sí, está igual, verdadero. El elemento presenta 10 orbitales llenos y 5 electrones desapareados. 5 electrones desapareados. A ver, orbitales llenos. ¿Cuántos orbitales tiene el subnivel S? Uno solo, ¿no? ¿Y está lleno? Sí, pues tiene 2 electrones. Acá, el subnivel 2S, ¿cuántos subniveles tiene? Uno solo, ¿no? Ese orbital que tiene tendría
2 electrones. Ahí está lleno entonces. ¿Es un nivel P cuántos orbitales tiene? Este tiene 3, ¿eh? ¿Sí? Vamos a poner 2px, 2pi y 2pz. ¿Ya? Y acá distribuyó 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Acá hay 1. ¿Ya? Entonces es 2. Y acá hay 3 más, ¿no? 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Acá hay otro más. 1, 2. ¿Sí? ¿Y el 3 de 5 estaría lleno? No, no estaría lleno. Recuerda que cuando se hace el llenado de estos orbitales hay que tener en cuenta la regla de Hahn. ¿Ya? La primera regla de Hahn. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ya? Que son los orbitales D. ¿Ya? Son 5, entonces llenamos todos con el pie hacia arriba sin formar parejas. 1, 2, 3, 4 y 5. Ya está, ya acabé porque no me sobra ninguno. ¿Ya? Entonces acá todos ellos están desapareados. ¿Ya? Por lo tanto, no puedo decir que están llenos. ¿Quiénes están llenos? Acá hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Está correcto, hay 10 orbitales llenos. ¿Y 5 orbitales desapareados? Sí, pues hay 5. Es un nivel 3D. Sí, verdad. Los números cuánticos para el penúltimo electrón del cation es 3, 2 más 2 más 1 medio. Si yo formo el cation, ¿ya? El cation, entonces más, acá, le he quitado electrones. Le he quitado. No dice cuánto, me imagino que eh, lo podemos deducir a partir de sus números cuánticos. ¿Ya? Lo vamos a deducir entonces. A partir de estos números cuánticos, ¿qué nos dice este primer valor? El nivel. Su L es igual a 3. Su L, este es el subnivel. L igual a 2, sería un D. ¿Sí? El ML, el número cuántico magnético, está en más 2 y el spin, ¿ya? Está en más 1 medio, o sea, hacia arriba. ¿Sí? Entonces dibujamos este orbital. ¿Sí? Sería el 3 de 5. ¿Sí? 3D. ¿Ya? Ahí está. El último electrón, ¿ya? Perdón, el penúltimo, ¿ya? Si yo lleno esto, digo 1, 2, 3, 4, 5, ¿ya? Si yo le quito, digamos, 2, ¿ya? Esos 2 salen de acá, ¿ya? Sin tocar el 3 de 5, ¿ya? Y el último electrón, como dice él, debería estar acá. Más 1 más 2. Está en más 2. Aquí está el penúltimo. Dice. Ese es el penúltimo. ¿Ya? Entonces, nos dice, eh, si yo le quito un electrón, me quedaría 4s2. 4s2 menos 1. Entonces, sería 4s1. El número cuántico del penúltimo electrón. ¿Ya? El penúltimo sería este de acá. En poner, ¿no? ¿Ya? Entonces coincidiría con el valor del número cuántico 3, 2 más 2 más 1 medio, ¿no? Porque este no podría ser nunca el penúltimo. ¿No? No. Yo le quito 2, por ejemplo. Vamos a quitarle 2 para poner más en claro esto. ¿Sí? ¿Ya?
Ya está. Ahí es, digamos, divalente. ¿Ya? Divalente. Cation divalente. Entonces, el 3D5 quedaría igualito. ¿Sí? Entonces pongo 1, 2, 3, 4, 5. Este es el último, el penúltimo es este. ¿Cuál es su números cuánticos? 3, 2, más 1, pin, más 1, medio. Imposible que sea más 2. ¿No? Entonces, este es falso. Solamente son verdaderas, entonces la 1 y la 2. ¿No? Listo. Pasemos al ejercicio 7. A ver. Eh, tenemos un Z igual a 11 del sodio. Vamos a ver. Z igual a 11. Ya, 1S2, 2S2, 2P6, 3S1. ¿Ya? 11. Listo. Dice, se ubica en el periodo 3, ¿sí? Porque su nivel máximo es el 3, periodo 3. ¿Ya? Grupo 1A, ¿sí? Porque su último nivel es el 3S1, un electrón nomás tiene 1A, o 1 moderno. ¿No? Este es el grupo Cas, este es el grupo UPAC. ¿No? Eh, entonces acá estaría bien, ¿no? Correcto, está bien. ¿Pertenece a la familia de los metales alcalino térreos? No, porque este es a los alcalinos, así de secas. Este es de los metales alcalinos. ¿No? Alcalino térreo sería para el grupo 2A. ¿No? Es un metal del grupo de los elementos representativos. ¿Cómo sé si es representativo o no? O si es de transición, tal vez. Fácil. Fíjate en el último término. El último término termina en S. Los del bloque S y P son representativos. ¿Ya? Los del bloque D y F, de comillas, son de transición. ¿Sí? Son de transición. ¿Ya? Entonces, si termina mi configuración en S, es representativo. ¿Ya? Entonces, verdad. Listo. Verdadero o falso verdadero. La respuesta es la A. ¿No? A ver, el azufre. Marque verdadero y falso sobre el azufre 16. Azufre 16. Sería 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P4. ¿Ya? Para que sea 16. ¿Ya? Entonces, grupo primero. ¿Representativo o de transición? Termina en P, representativo. Número de grupo A. Para saber el número de grupo, tengo que ver los electrones del último nivel. El último nivel es 3. ¿Cuántos electrones hay aquí? 2 más 4, 6. ¿Sí? Entonces eso corresponde numéricamente al valor de los electrones del último nivel, 6A. Es del grupo Cas. ¿Ya? Ahora, el 6A en el grupo moderno de la UPAC es el 16. ¿Ya? El 16. Periodo, el nivel más alto, tercer periodo. Entonces está bien, pertenece al tercer periodo, al grupo 6A, está bien. 6 moderno, no, 16, eso es falso. Entonces. ¿Ya? La 2, pertenece a la misma familia que el germanio. Si pertenece a la misma familia que el germanio, entonces debería tener
el mismo grupo, ¿ya? O sea, los mismos electrones de valencia en el último nivel, ¿ya? Vamos a ver entonces. ¿Cómo sé? Pues tienes que hacer la configuración, ¿ya? 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, allá irían 20, 3D10, 4S2. ¿Sí? Ajá. Entonces acá, sí, acá sería, perdón, P. Ya está. Entonces, lo voy a borrar mejor porque no se ve, no está bien. Acá es P. ¿Ya? Su último nivel, aquí, es el nivel 4. O sea, su periodo es el 4. Periodo 4. El grupo es, si termina en P, es del bloque P. Es del bloque S, ambos, tanto S como P, son elementos representativos. Justamente este termina su configuración en P. Por lo tanto, pertenece al bloque P. Y si es un elemento del bloque P, es representativo. ¿Ya? Entonces, es grupo A. ¿Cuántos electrones hay en el último nivel? Hay 4. ¿Sí? Numéricamente eso corresponde al número CAS. ¿No? 4 en romano. 4A. ¿No? Ahora, el número moderno de la UPAC, este es el grupo 14. ¿No? Nos están preguntando si pertenecen o son de la misma familia. Para ser de la misma familia tendrían que estar en el mismo grupo. Y estos no están en el mismo grupo. El azufre está en el grupo 6 y el germanio está en el grupo 4. El germanio es pariente entonces del carbono, que también está en el grupo 4. Entonces esto es falso. 3. Su notación de Lewis en estado basal se encuentra representado por, a ver, tenemos el elemento. Digamos que estos van a ser los niveles, ¿sí? Entonces sería aquí 1, 2. Este es para el 2S. Perdón, 3. Estoy mal. Y es 3. 3S. ¿Ya? Este sería para el 3P, digamos X, 3PY y 3PZ. ¿Vale? Entonces, el S está lleno 1, 2. Y los orbitales P no se puede llenar porque acá le faltan 2 electrones. Entonces, tenemos que distribuir los 4. ¿Ya? Entonces, 1, 2, 3 y 4. ¿Ya? Entonces, tendríamos esto, un azufre con 2 pares de electrones. Este de acá lo vamos a representar por estas 2. ¿Ya? Y este de aquí. Y 2 electrones que están desapareados. ¿Ya? Y ahí está. Esto ya tú lo puedes voltear, lo puedes hacer, pero esta es la representación. ¿No? ¿Ya? Entonces ahí está. Listo. ¿Ya? 9. A ver. Veamos acá. Eh, Nos habla de la tabla periódica. Seleccione la alternativa que contenga la fórmula del primero y del segundo compuesto respectivo y su tipo de enlace. Nos dice, 2 sales de bromuro tienen aplicaciones medicinales, pero dada su toxicidad ya no se emplea.
El primero de estos compuestos contiene a un metal cuyo átomo tiene 2 electrones de valencia y está ubicada en el segundo periodo de la tabla periódica. Y el segundo contiene a un metal cuyo átomo tiene un electrón de valencia y está ubicado en el cuarto periodo. ¿Ya? Todos son sales de bromo. Entonces el bromo para las dos sales, es decir, sal 1, es el no metal. ¿Está bien? Y para sal 2 sigue siendo el bromo. ¿Ya? Como son sales binarias, ¿correcto? Porque no tienen oxígeno, ¿ya? Son sales de bromo nada más con otro elemento metálico. El bromo tiene estado de oxidación -1. Pues nos interesarían los metales nada más, dependería del metal. ¿Ya? Entonces dice acá, el primero de estos compuestos tiene un metal cuyo átomo tiene 2 electrones de valencia y está ubicado en el segundo periodo. ¿Ya? Segundo periodo, ¿ya? Y tiene 2 electrones de valencia. ¿Ya? O sea, 2 electrones en el último nivel y está en el segundo periodo. ¿Ya? Entonces quiere decir que está en el segundo nivel. 1s2, 2s2, 2p. ¿Ya? Entonces yo podría decir, bueno, ya acá cumple, hasta acá cumple, ¿ya? Porque hasta ahí tengo 2 electrones de valencia y el periodo es el 2, ¿ya? Entonces puedo decir que este de acá, el 1s2, 2s2, es el que va a formar el compuesto. ¿Esto a qué se refiere? Al berilio. Este es berilio, ¿ya? Berilio 4, ¿ya? Entonces puede ser una sal de berilio, ¿ya? ¿Ya? Entonces acá le ponemos, en este caso, 2, ¿ya? 2. Ya. La segunda sal. El segundo contiene, dice, a un átomo metálico cuyo átomo, ¿ya? Cuyo átomo tiene un electrón de valencia y está ubicado en el cuarto periodo. Un electrón de valencia, ¿ya? Un electrón de valencia. Cuarto periodo. P6, 3S2, 3P6, 4S. Mira, ahí ya llega el cuarto y tendría un solo electrón ya acá. Entonces con eso ya mínimo ya cumplo, ¿sí? Entonces sería 10, 19, ¿sí? Ah, ya. Entonces su Z es igual a 19. Entonces, ¿quién sería? Ah, mira, ve. Potasio. Entonces este es potasio. Potasio 19. ¿Está bien? Potasio 19. Entonces acá ponemos potasio. ¿Ya? Listo. ¿Completamos? No, pues porque este es -1 y este es +1, se neutraliza. Acá sí teníamos que completar porque este es +2. Y este es -1, por eso le puse acá 2. ¿Ya? Listo. Entonces las sales serían el bromuro de berilio y el bromuro de potasio. ¿Ya? ¿Qué tipo de enlace tienen? Bueno, el berilio por sí mismo no podría formar enlaces iónicos porque su energía de ionización es muy alta. Él preferentemente forma o tiene una química de naturaleza covalente, ¿ya? Entonces, no podríamos tener una química iónica en estos casos. El bromuro de potasio sí, eso es iónico, ¿ya? Pero el bromuro de berilio no, entonces es covalente. Entonces, ahora, otra forma de saberlo es que yo más bien diría que es complementario lo que acabo de decir, no determinante, ¿eh? Eh, es a través de la electronegatividad. La electronegatividad te puede dar indicios, es una herramienta que te podría ayudar a completar la idea, ¿no? Si la diferencia de electronegatividad en estos casos, entre el bromo y el berilio, ¿no?
Si nos damos cuenta es 1.3, ¿ya? Entonces debería ser, ¿ya?, lo suficientemente grande como el caso del potasio, ¿no? Mayor a 1.9. Si es menor, entonces ahí sí viene el problema, que es covalente, ¿no? Entonces acá la diferencia entre el berilio y el bromo es 1.3, ¿ya? Entonces haría que sea su química preferentemente covalente, antes de que sea iónica, ¿ya? Iónica por encima del 1.9, ¿ya? Ya está. Entonces, comprobado. La respuesta sería la B, ¿ya? La número 10. Tenemos estos compuestos, el oxígeno, el dióxido de carbono y el amoníaco. Marque verdadero y falso. Dos sustancias presentan solo fuerzas de London y en una de ellas predomina el puente de hidrógeno. ¿Cuál? A ver. Si presentan solamente fuerzas de London, entonces es una molécula apolar, ¿ya? Eh, Imposible que forme puentes de hidrógeno, ¿ya? Eh, ¿Cuál sería la molécula apolar que no tenga posibilidad de puente de hidrógeno? Eh, el oxígeno molecular, ¿ya? ¿Ya? El oxígeno molecular y el dióxido de carbono, ambos son moléculas apolares, ¿no? Apolares. Eh, ¿Sí? Vamos a ponerlo acá mejor. Son apolares, ¿ya? Por lo tanto, presentan fuerzas, las fuerzas más comunes, ¿no? Las fuerzas de dispersión del ótomo, ¿ya? Esos están presentes en cualquier tipo de sistema molecular, ¿ya? En la otra molécula, en el amoníaco, no podemos decir que solamente están presentes las de London. Tienen London, pero aparte de eso hay una fuerza más importante, que es la del puente de hidrógeno, ¿ya? Este claramente es polar, ¿ya? Tiene un momento dipolar, por lo tanto también tiene dipolo y dipolo, y tiene London. La más intensa de las tres es obviamente el puente de hidrógeno, ¿ya? Entonces, ¿hay dos sustancias que presentan solo fuerzas de London? Sí, el oxígeno y el dióxido de carbono. ¿En una de ellas predomina el puente de hidrógeno? Sí, eso es verdad, ¿no? Listo. Nosotros lo ponemos con dos colón. Verdadero, ¿ya? Luego dice, cada una de las estructuras de las tres sustancias presenta enlace múltiple y pares libres de electrones. Mm, eh, Enlace múltiple podría tener, por ejemplo, el oxígeno, ¿no? El oxígeno tiene enlace doble acá, ¿sí? Ahí está, ¿sí? ¿Ya? Ese es múltiple. El otro, el dióxido de carbono, ¿sí? También tiene enlaces múltiples, dobles, ¿no? ¿Ya? Y también tiene pares libres el oxígeno, ¿sí? ¿Ya? Pero el amoníaco no. Aunque tiene par libre, sus enlaces son simples, no son múltiples, ¿ya? Entonces el oxígeno tiene enlaces múltiples, sí. El dióxido de carbono también tiene enlaces múltiples, pero el amoníaco no. No, el amoníaco no tiene, ¿ya? Por eso es falso. Eh, Entre las moléculas, ¿no? Entre las tres sustancias, presentan un total de 9 pares libres de electrones y 6 enlaces covalentes. A ver, enlace covalente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, está bien, ¿sí? Así hay 6, ¿no? ¿Cómo lo contabilizo? Pues lo contabilizas con el
Eres un enlace, ahí habrían 3 entonces. 4, 5 y 6. Está bien, 6. ¿Ya? Los pares libres, a ver, vamos a poner los pares libres en otro color. Acá hay un par libre, acá hay otro par libre. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y este par libre del amoníaco, 9. ¿Sí? Entonces hay 9 pares libres de electrones y 6 enlaces covalentes. Sí, correcto. Ahí está entonces. Verdadero. ¿Ya? Por lo tanto, la respuesta sería la de avión. ¿Ya? Siguiendo, a ver. Siguiente. Aquí vamos a practicar un poco de nomenclatura, a ver. Los óxidos metálicos son compuestos usados en diversas aplicaciones, por ejemplo, el dióxido de titanio, ¿no? Empleado como pigmento. El óxido de calcio y el óxido de plomo. Al respecto, seleccione las proposiciones correctas. A ver, el nombre stock de dióxido de titanio es óxido de titanio 4. ¿Cómo sabemos eso? Analizamos el estado de oxidación del titanio. Del oxígeno sabemos que un óxido es -2. Entonces, -2 por 2, -4. Para que todo sea 0, +4. Entonces, +4 es el estado de oxidación del titanio. Bueno, entonces, un óxido de titanio. Y ponemos entre paréntesis y en romanos el estado de oxidación del titanio, 4. Está bien, ¿ya? Correcto. El nombre común del óxido de calcio es óxido de calcio. Pues sí, pues es el único nombre que tiene. Ya, casualmente, como tiene un solo estado de oxidación, pues es mucho más fácil determinar el nombre. Y generalmente, pues los nombres tanto Yupa como Stock y la nomenclatura común coinciden en eso, ¿no? Es óxido de calcio. ¿Ya? El nombre sistemático del PbO2 es dióxido de plomo, sí, ¿no? Dióxido de plomo. ¿Ya? El nombre Yupa de ese compuesto. ¿Sí? Entonces sería la E de elefante. ¿Ya? La respuesta. A ver, seguimos. A ver, perdón, 12. Los hidrácidos, dicen, ¿no? Al mezclarse con agua forman la fase acuosa, son ácidos hidrácidos. Marque la alternativa que presenta a la relación correcta. Fórmula y su nombre. A ver. Acuérdate que la diferencia entre un hidrácido y un ácido hidrácido es simplemente el estado de agregación. Los hidrácidos son gases y los ácidos hidrácidos son acuosos. ¿Ya? Entonces, aquí nos dice el fluoruro de hidrógeno y pone HF acuoso. No, cuando es acuoso es un ácido ya. Ya no se llama fluoruro de hidrógeno. Deja de ser fluoruro de hidrógeno y pasa a ser ácido fluorhídrico. Ya, eso está mal. ¿No? B, dice HBr gas. Ese es un hidrácido. Y acá dice ácido bromídrico. No, si estuviera en acuoso, aquí estaría bien, pero aquí está en gas. Entonces en gas se llama bromuro de hidrógeno. Luego dice H2S, gas. Otra vez, si es gas, no puede ser ácido. ¿Ya? Entonces, el ácido sulfídrico es cuando está en solución acuosa. HI, acuoso, ácido iodídrico. Eso sí estamos de acuerdo. Este sí. Ya es el ácido iodídrico. ¿Ya? HCl acuoso, cloruro de hidrógeno. No. Si fuera gas estaría bien, pero es acuoso. Acuoso sería ácido clorhídrico. ¿Ya? Entonces la única que cumple con la relación correcta sería la D, ¿no? Entonces ya está. ¿Ya? La D. Esta es la respuesta. ¿Ya? Pero mucho ojo, fíjense el estado de agregación es importante, ¿no? Vamos a ver otro problema. La 13. A ver.
sobre reacciones químicas. Cuando el hierro elemental se disuelve en ácido sulfúrico, se produce un gas, el hidrógeno, ¿no? Y el sulfato ferroso, ¿no? Posteriormente, si el hidrógeno formado en la anterior reacción se combina con el gas nitrógeno, a elevadas temperaturas se forma gas amoníaco, como único producto. Al respecto, seleccione respectivamente las reacciones químicas que se llevan a cabo. Tengamos en cuenta de que acá, en esta reacción, no nos están dando directamente la reacción, sino más bien nos están contando cómo es la reacción. Eso se estila bastante ahora. Entonces tenemos el hierro y hacemos reaccionar con ácido sulfúrico, ¿ya? Hierro sólido, ácido sulfúrico, ¿ya? Y llegamos hacia hidrógeno molecular, gas y sulfato ferroso, ¿ya? Acuoso. ¿Bien? Dice, posteriormente el hidrógeno formado en la reacción anterior se combina con el gas nitrógeno a elevadas temperaturas y se forma el amoníaco. Ya vamos a poner ahora acá la otra reacción. ¿Sí? El hidrógeno gas con el nitrógeno gas, ¿ya? Se crea el amoníaco. En realidad esto es un equilibrio, ¿ya? Al respecto, seleccione respectivamente las reacciones químicas que se llevan a cabo. Esta es una reacción de desplazamiento simple, ¿ya? La primera. ¿Por qué desplazamiento simple? Porque el hierro desplaza al hidrógeno, ¿ya? Voy a liberar, ¿eh? Este es desplazamiento simple, ¿ya? Luego, eh, en el otro caso, tenemos una reacción de síntesis, mira, y se están sumando esas dos. Es una síntesis, ¿sí? O adición también le dicen, ¿ya? Entonces, la respuesta sería la C, ¿no? Es un desplazamiento simple y adición, ¿ya? Una reacción de adición, ¿ya? Bien. Eh, Tenemos, dice que en una planta termoeléctrica de Chilca se quema metano para generar energía eléctrica con impactos medioambientales menores. Y su combustión es la siguiente, Isa. Determine la suma de coeficientes estequiométricos. Bueno, habría que recordar el método del tanteo, ¿no? Acá, ¿sí? ¿Cuántos carbonos tenemos? Uno solo, acá hay uno solo. Hidrógenos, acá hay cuatro, acá hay dos. Y oxígeno, acá hay dos. Y acá hay dos. Ah, más uno, tres. Entonces veamos. Eh, Tenemos estos. Y este de acá. Estoy tratando de dejar un espacio para poner los coeficientes, ¿ya? A ver. Con respecto al hidrógeno, podríamos poner aquí 2. ¿Ya? Más o menos lo coloco. Directamente 2. ¿Ya? 2 serían 4 hidrógenos, 4 hidrógenos. Está bien. Ahora tendría 2 oxígenos más 2, 4. Acá hay 2. Le pongo 2. ¿Sí? Ya estaría carbono 1, carbono 1. ¿Sí? Pues ya está. ¿Sí? Entonces la suma sería 2 más 2, 4 más 2, 6. Ya está. Balanceado, ¿no? Nos pregunta, dice, si un vehículo
que posee un motor de combustión interna para un funcionamiento requiere de gasolina, si su producto de combustión con el oxígeno del aire genera 528 gramos de dióxido de carbono, determina el volumen molar en litros ocupados por el CO2 medido a condición normal. Recuerda que a condición normal, una mol de cualquier gas ya ocupa 22,4 litros. ¿Ya? Pero esto es a condiciones normales. ¿Ya? Eh, para hallar las moles de gas, necesito dividir la masa del dióxido de carbono entre su masa molar. ¿Ya? ¿Cuánto es la masa? 528. ¿Cuánto es su masa molar? 44. ¿Ya? Entonces sería 1, ¿sí? 2, 12, ¿sí? Son la cantidad de moles de dióxido de carbono. ¿Ya? Entonces, ahora, esos moles me sirven para calcular el volumen, ¿no? Entonces, yo sé que una mol, o mejor directo acá, ah, sería, uy, 22,4 litros, es ocupado por una mol de gas, ¿ya? Acá yo tengo 12, ¿ya? ¿Cuánto tendría? ¿Sí? ¿Ya? Entonces sería 22,4 por 12. Eso nos daría el valor eh, de la, del litros de, ¿sí? A ver, veamos. 22,4 por 12. 268,8. Ajá, litros. ¿No? Ya está. ¿Ya? Listo. Muy bien. La D entonces. Siguiente. A ver, tenemos aquí una reacción y nos dice si se hace reaccionar 100 gramos de gas natural con 80 gramos de bromo, determine la masa en gramos del bromuro de metano producido. A ver, eh, si esto está balanceado, ya, a ver, vamos a fijarnos. Sí, sí está, ¿ya? Entonces sabemos que por cada mol de metano, ¿ya? Se producen eh, acá dice con 80 gramos de bromo, ¿ya? Se producen una mol de bromuro de metano. ¿Está bien? ¿Ya? Eh, Esa es la relación estequiométrica que acabamos de ver, ¿ya? Directamente en la reacción. Que dice que si se hacen reaccionar 100 gramos de metano con 80 de bromo, ¿ya? Hay que determinar cuál es el reactivo limitante. Porque igual con una mol de bromo, que es el otro reactivo, se produce también una mol de bromuro de metano. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, ¿cuál es el reactivo limitante? Esto lo puedes determinar a través de la masa. ¿Cuánto pesa una mol de metano? Una mol de metano pesa 16 gramos.
¿Ya? Acá nos están dando el valor. ¿Ya? Y con esto forma una mol de bromuro de metano, 95. ¿Sí? Una mol de bromo, ¿ya? Ahora, una mol de bromo pesa 160. Eso produce también la misma mol de 95 gramos de bromuro de metano. ¿Sí? Estoy transformando la masa, nada más. ¿No? Ahora, pero yo tengo 100 gramos de gas natural. Al 90% serían 90 gramos. ¿No? 90 gramos de metano. Y 80 gramos de bromo. ¿Ya? 80 gramos de bromo. Entonces, ¿qué haces? Transformo las moles. ¿Ya? Transformo las moles. Si con, primero empecemos con el metano. Sería 90 entre 16. Ese sería, en este caso, para moles, 90 gramos entre 16. 5.625, ¿no? Y las moles de bromo molecular sería 80 entre 160, o sea 0,5. ¿No? Entonces, si con una mol de metano creo una mol de bromuro eh, de bromuro de metano, y con una mol de bromo, la misma mol, entonces veamos que estos dos están en la misma relación, 1 a 1. Con una mol, ahora relacionado una mol de metano con una mol de bromo. ¿Sí? Pero si yo tengo 5 moles de metano, debería tener 5 moles de bromo, y tengo menos. ¿Sí? Entonces este es el que se va a acabar primero porque hay menos cantidad. ¿No? Entonces a partir de bromo yo debo hacer el cálculo. Este es el reactivo limitante entonces. ¿Sí? Limitante. Ese es el reactivo limitante. ¿Ya? Entonces como es el reactivo limitante, yo a partir de él voy a hacer todos los cálculos. ¿Sí? Entonces 0,5, que sería en moles, obviamente. ¿Ya? 0,5 moles nos da 0,5 moles de bromuro de metano. ¿Sí? Porque está en la misma relación. De bromo nos genera la misma 0,5 moles de. Ahora, ¿cuánto pesa esos 0,5 moles de bromuro de metano? Sería el 0,5 por 95. Esta es la masa de bromuro de metano. Entonces yo multiplico mi 0,5 por 95 y me da 47,5. Entonces esa es mi masa de bromuro de metano. ¿Ya? Por lo tanto, la respuesta sería ahí. ¿Ya? Ahí está. Bien, sigamos. Aquí tenemos la pregunta 17. Bueno, tenemos sobre la ley de Boyle, de Charles y de Gay-Lussac. Si a temperatura constante, dice, la presión de un gas se duplica, entonces su volumen también se duplica. ¿No? Si es así, ¿no? Si es a temperatura constante, se cumple que la presión y el volumen están relacionados inversamente.
¿sí? Entonces, a mayor presión, menor volumen. Y acá dice, si la presión del gas se duplica, entonces el volumen también se duplica. No, no se va a duplicar. Va a ser la mitad, ¿ya? Para mantener constante el valor. ¿Ya? Entonces, esto es falso. Si en un proceso isobárico, o sea, a presión constante, la temperatura absoluta de un gas disminuye en 20%, su volumen aumenta al 80%. No, pues porque se cumpliría la relación directa, ¿ya? Mientras más volumen, más temperatura. Entonces, si yo disminuyo en 20%, el otro también debe disminuir la misma cantidad, ¿ya? Entonces, eso es falso. La ley de Gay-Lussac, al triplicarse la presión, la temperatura de un gas se encuentra a 27 grados centígrados, se eleva a 627. En el caso de Gay-Lussac, ¿ya? Recordando que estamos trabajando con temperatura y presión, ¿ya? En un proceso a volumen constante, o sea, isométrico, ¿ya? Eh, este es el estadio 1 y ese es el estadio 2, ¿ya? Si yo triplico, o sea, la presión 2 es el triple de la presión 1, ¿ya? La temperatura 1 es 300 Kelvin. Lo tengo que pasar a Kelvin necesariamente. ¿Por qué? Porque no podemos trabajar con la escala normal, ¿ya? Tenemos que trabajar con la escala en Kelvin, ¿ya? Para evitar los negativos, ¿ya? Entonces, así, yo la trabajo acá, digo presión 1, ya, la misma presión. Temperatura 1, 300 Kelvin. La presión 2 es el triple de la presión 1, ¿sí? Porque se triplica eso. ¿Ya? ¿Cuánto será mi nueva temperatura? Entonces va, ¿ya? Y me queda que la temperatura 2 sería 900 Kelvin. ¿Ya? Si yo lo quiero en grados centígrados, sería 900, 273, y eso sería 627, ¿ya? Grados centígrados. Está bien, ¿no? Eso sí está correcto, verdadero. Entonces la respuesta sería la E, ¿ya? Bien. ¿Cómo vamos de tiempo? Bueno, ya no nos queda mucho tiempo, entonces aquí les dejo las claves. La 18 sería la letra D, ¿ya? 18D. 19, letra C, ¿ya? La 20, letra D, D de dedo. La 21, D de dedo. La 22, igual, la D de dedo. La 23 también, D de dedo. 24, casa, C de casa. La 25, B de bueno. La 26, la D de dedo. 27, E. 28, E. 29, C de casa. 30, B de bueno. 31 también la B de bueno. 32 la A de avión. 32 A de avión. 33 E de elefante. 34 B de bueno. 35, 35 B de bueno. 36 E. Y bueno, las que resolvimos al inicio, ¿no? Que sería la 37 la D, la 38 la C, la 39 la E y la 40
la A, ¿no? Estas fueron resueltas al inicio, como les decía, que eran preguntas importantes, ¿no? Se pedían que se resolvieran obligatoriamente, por eso empecé con esas preguntas, ¿no? Bueno, listo, muchachos. Nos vemos y hasta otra oportunidad conmigo. Muchísimas gracias y muchos éxitos en sus exámenes. Gracias por la atención y buenas noches.